Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos de cuarto semestre. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ya que repasamos un poco los conceptos básicos de la computadora. Vamos a ver el siguiente tema. Sí, ya vimos aquí el esquema completo de la computadora. Habíamos dicho que para esta sección íbamos a estudiar lo que es la computadora de escritorio en todas sus versiones, considerando que podemos estudiar por separado cada uno de sus componentes, sus elementos, pero que finalmente estos componentes se encuentran presentes también en otro tipo de computadoras como son las portátiles o incluso los dispositivos móviles, la tablet, el celular, incluso otro tipo de dispositivos que hemos estado viendo ya dentro del desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, vamos a avanzar con este tema. Ya estuve revisando algunas de sus actividades, lo sigo haciendo. Veo que están haciendo un buen trabajo en general. Por ahí les voy a estar retroalimentando, haciéndoles algunas observaciones. Y bueno, este tipo de actividades pues tienen un poco más de puntos porque resultan un poquito más laboriosas, entonces sí les pido que lo hagan con esmero para que ese mismo trabajo les sirva como apoyo a la hora de responder su examen. Ya estamos en la recta final del segundo parcial. Esta semana tienen para ponerse al corriente aquellos que no han podido entregar actividades. Incluso sus papás ya están siendo enterados a través de los grupos de WhatsApp. Quienes tengan todavía pendiente entregar actividades, pues tienen esta semana para hacerlo. A partir de el jueves iniciamos ya los exámenes, se les va a hacer llegar por ahí los calendarios, pero es importante para la materia que estamos llevando de capacitación para el trabajo que hayan entregado por lo menos el 60% de las actividades, ¿sí? Para que tengan derecho a presentar el examen. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque finalmente el examen se hace con base en las actividades que vamos realizando. Si tienes actividades realizadas, bueno, pues vas a tener más elementos para poder presentar un examen y tener una calificación satisfactoria. Recuerden también que el examen es solamente una parte de la calificación, pero la calificación más importante es la que nosotros vamos a obtener a partir de las actividades. Así que, bueno, tenemos aquí ya el link para revisar lo que son las partes básicas de la computadora. Vamos a hacer una revisión muy breve, muy rápida, para que no se haga extenso el video, pero recuerden que en la página de internet, en el link que les vamos a dejar ahí, está toda la información. No solamente viene la información ya muy resumida en cuanto a este texto, sino que además vienen videos explicativos. Les recomiendo que los revisen. Son videos muy cortos, elaborados de manera profesional, de tal forma que vamos a tener ahí el contenido ya extractado, ya muy fácil, muy sencillo de asimilar. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los componentes básicos de la computadora. Primero, hablamos de una computadora de escritorio, tenemos el gabinete, también llamado torre. Algunos lo conocemos erróneamente como el CPU, pero el CPU recuerden que es una parte interna, es la unidad central de proceso y está montada dentro de este gabinete o de esta torre. Entonces, este mueble que le podemos llamar este gabinete, donde están incluidos los elementos principales de la computadora, hay otros elementos externos que saltan a la vista, como la unidad reproductora de discos compactos, CD, DVD. También algunas vienen con la posibilidad de grabar discos, lo que le llamamos quemador, ¿sí? Es una unidad que nos permite grabar información desde ahí. Tenemos las entradas y salidas de audio, puertos USB y botones de encendido.
Algunos pueden venir también con lectores de tarjetas o con otros aditamentos que nosotros podemos tener acceso a él de manera muy sencilla en la parte frontal, en el frente de la torre, ¿sí? Y aquí nos va explicando cada uno de estos elementos. Entonces, ahí tenemos. El siguiente tema, el tema número 2, es la parte posterior de la torre, ¿sí? Entonces ya vimos la parte de enfrente, ahora vamos a ver la parte de atrás, que es donde se conectan los dispositivos. Tenemos la toma de corriente eléctrica, tenemos entradas y salidas de audio, puertos USB, el puerto de red o el puerto Ethernet, con este nos conectamos a un módem y a partir de ahí nosotros podemos tener la señal de internet. Tenemos puertos para conectar de manera serial algunos dispositivos como son los monitores, ¿sí? Y tenemos otro tipo de puertos que podemos utilizar para conectar ya sea un dispositivo apuntador, lo que es el mouse o ratón, y podemos conectar también teclados. Hay algunos puertos que también les podemos conectar impresoras, aunque hoy en día ya es mucho más sencillo utilizar los puertos USB. Y tenemos espacios donde nosotros podemos agregar tarjetas para conectar otro tipo de dispositivos. Y aquí nos explica cada uno de estos. El tercer tema es el teclado. Sabemos que el teclado pues es el principal dispositivo de entrada. A través del teclado nosotros vamos a alimentar de información a la computadora para poder resolver un problema, realizar un trabajo, una actividad, etcétera. Y aquí tenemos separado por colores los grupos de teclas que incluye nuestro teclado. Y aquí nos los explica, ¿sí? Entonces, les pido que lo revisen muy bien para que a la hora que hagan su organizador de información no dejen nada fuera. Después del teclado, el cuarto tema que tenemos el cable de poder o alimentación. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es el que le va a dotar de energía a nuestra computadora. Sabemos que al ser una computadora de escritorio, debe de estar conectada de manera permanente. De otra forma, no va a funcionar. El siguiente tema es el monitor o la pantalla, ¿sí? Obviamente que este es el principal dispositivo de salida, que nos está mostrando resultados sobre todos los procesos que estamos llevando a cabo en la computadora, ¿sí? Y es importante. Y ahí les va a explicar los tipos de pantallas que tenemos. El siguiente tema tenemos los periféricos. Los periféricos se les conoce así porque se conectan de manera externa, ¿sí? Pueden estar o pueden no estar y no afecta el funcionamiento de la computadora en sí. Por ejemplo, la impresora obviamente nos sirve para tener el resultado de un trabajo en una hoja de papel, ¿sí? Y el tenerlo o no tenerlo, pues no demerita el trabajo de la computadora. Obviamente tenerlo, pues nos va a permitir tener de manera física esos trabajos que nosotros vamos realizando. El escáner, que normalmente ahora ya vienen juntos, la impresora y el escáner, y se le llama multifuncional a este aparato. Pero bueno, el escáner en sí es como una fotocopiadora, pero en lugar de sacar los documentos impresos, que algunas sí lo hacen, algunas multifuncionales, la función en sí del escáner es digitalizar documentos, es decir, convertirlos a un lenguaje que la computadora pueda traducir y mostrarlos en la pantalla. Por ejemplo, una fotografía yo la puedo escanear y después la puedo utilizar en la computadora para editarla, para agregarla a otro documento, etcétera, o incluso para imprimirla. El micrófono no es un dispositivo que sea sumamente importante para que la computadora funcione, pero hoy en día que ya necesitamos estar comunicados con otras personas a través de estos medios, a través de las videoconferencias, a través de diferentes dispositivos o aplicaciones, el micrófono pues es muy importante. Ya vamos a poder hacer presentaciones con nuestra voz.
Los altavoces, pues son importantes en el sentido de que podemos escuchar los procedimientos que va generando la computadora a través de sonidos, códigos de error, alertas, etcétera. Pero sobre todo, pues nos permite en un contexto de diversión, de descanso, de pasatiempo, pues escuchar música, ver nuestros videos y poderlos escuchar adecuadamente, etcétera. Las cámaras web, pues ahora son muy importantes precisamente por esto que decíamos, ¿no? Las videoconferencias, el poder estar en contacto con otras personas, pero bueno, si no la tenemos, la computadora de cualquier manera sigue su funcionamiento. La palanca de mando es las que se utilizan para los videojuegos y solamente aquellos que tienen instalados videojuegos en su computadora, pues la van a necesitar. Una cámara digital, bueno, si nosotros tenemos una cámara digital, ahora pues ya lo hacemos con los celulares, tomar fotografías. Si queremos descargar esas fotografías a nuestra computadora, pues a través de este dispositivo lo podemos hacer. Y existen otros dispositivos que aquí nos va a mencionar algunos ejemplos que nosotros podemos ir conectando a nuestra computadora. Luego el ratón o el mouse, que es un dispositivo apuntador, es un dispositivo pequeño, puede ser con cable o puede ser inalámbrico, pues nos permite mover un puntero a través de la pantalla y poder ir seleccionando elementos, ¿sí? Y aquí está un video explicativo que les recomiendo que lo vean y una explicación también teórica, ¿sí? Y vienen algunas variantes, el trackball y el touchpad, ¿sí? Dependiendo del tipo de computadora que estemos utilizando, pero hacen exactamente la misma función que el mouse o ratón. Luego nos viene un tema que dice, ¿qué hay dentro del computador? Aquí nos permite entender un poquito cuáles son esas partes internas que vienen dentro del gabinete o la torre, o lo que conocemos erróneamente como el CPU. Pues vamos a encontrar muchos elementos, por ejemplo, el procesador, lo que les decía, el CPU, ahí está integrado y es un elemento pequeño que se encuentra dentro de una placa más grande, que es la placa base, que es el segundo elemento que tenemos aquí, ¿sí? Y que constituye precisamente el conjunto de tarjetas y de elementos que permiten el funcionamiento de la computadora. Obviamente la fuente de poder, que es la que le da energía a estas tarjetas internas, al procesador y a todos los dispositivos que están conectados, pues obviamente para que funcionen adecuadamente. La memoria RAM, pues obviamente que son dispositivos que nuestra computadora necesita para poder realizar los procesos que va generando al momento. Guarda información de manera temporal, la va procesando y una vez que se dejó de utilizar, la elimina. Como cuando nosotros copiamos un texto o una imagen, queda grabada temporalmente en esa imagen, en esa memoria, perdón, para que yo la pueda pegar en otro documento o en otra aplicación y una vez que ya la deseché, la dejé de utilizar, se borra. Y así es como funciona esta memoria RAM. Es muy importante para los procesos que va realizando la computadora. Y viene un video de referencia. El disco duro, pues es el disco donde almacenamos nuestra información, nuestros archivos, y este viene de manera interna. Es un disco con diferentes capacidades que nos permite almacenar información. Así, tener instalados diferentes programas y ahí se van a ir guardando. Las tarjetas de expansión, bueno, son tarjetas que nos permiten tener características extras o mejorar las características que ya tiene, como las tarjetas de video, las tarjetas de sonido o las tarjetas de red. Estas se instalan dentro de del CPU, de la placa base de la torre y ahí se conectan diferentes dispositivos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una tarjeta de red. Esta parte iría externa en la parte de atrás de la torre y aquí conectaríamos el cable de red, o sea, el cable para tener internet, el que va conectado al módem, ¿sí? Y las tarjetas Bluetooth, bueno, son diferentes tipos de tarjetas que pueden conectarse de manera extra. Y finalmente tenemos
el tema que seguiría después, que es un sistema operativo. Este ya no lo vamos a ver, nos vamos a quedar nada más hasta este punto, que son las tarjetas de expansión, ¿sí? Son los temas que tenemos aquí listados, ¿sí? Les voy a dejar el enlace en este video y en la actividad de Classroom para que puedan hacer su organizador de información y podamos avanzar. Y hasta aquí estaríamos llegando con el contenido del parcial 2 para preparar el examen. Ya nada más quedaría una actividad próxima para un pequeño proyecto que les voy a solicitar, que puedan hacer muy rápido, semejante al que hicieron en el primer parcial. No vamos a dejar de realizar nuestros proyectos, aunque sean sencillos, aunque tengan un puntaje menor, pero que no deja de ser importante que lo hagan, que lo realicen para poder poner en práctica todo esto que estamos estudiando. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación hasta acá para que no se haga extenso el video. Recuerden que estamos a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, pueden dejárnoslas en el comentario del video, pueden dejárnoslas en Classroom. Tenemos los diferentes medios, el Messenger, que pueden utilizar también para ponerse en contacto con nosotros por cualquier duda. Y vamos a estar retroalimentando las actividades que entreguen en la plataforma. Entonces, como les decía, sus papás ya están siendo enterados de todas estas actividades que van realizando. Entonces, es importante que vayan cumpliendo con ellas para que no se metan en problemas. ¿Listo? Me ha dado mucho gusto saludarlos. Espero que quienes aún no han entregado actividades se pongan en contacto para poderles apoyar. Y si requieren de alguna asesoría, con gusto lo podemos hacer. Cuídense mucho, estamos al pendiente.